con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Madeleine McCann desapareció de su cama en la noche del día 3 de mayo de 2007 en un departamento de vacaciones en un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, en Portugal. Y aún se desconoce su paradero. Así como esta, hay muchas desapariciones misteriosas, las que vamos a conversar a continuación con Agustín Oyarzún Velázquez. ¿Cómo está, Agustín? Bien, ¿y tú, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerlo, de estar con usted, más que de tenerlo, porque usted no es de mi propiedad, yo no soy posesivo, así que muy contento de estar en el programa con usted. Igualmente, Esteban, de poder estar hoy día contigo en el programa, en la sección. Oiga, introducimos con el Madeleine McCann, ¿no? ¿Le parece? Yo creo que dejémoslo por el final como el plato fuerte, porque es bien extensa la historia, bastante entretenida, tiene varias aristas. Hay así como son sospechosos los padres, los dueños del hotel, la policía. Hay un montón de cosas que hacen que este caso sea muy raro, pero antes de adentrarnos de lleno en ese, vamos con algunos otros para ir ya calentando motores. A ver. ¿Te parece? Sí. Mira, partamos por caso, pues típico, el Teniente Bello. Teniente Alejandro Bello. Exacto. Desapareció el 9 de marzo de 1914 cuando estaba realizando o cuando estaba ya haciendo la prueba para titularse como aviador. La prueba consistía en dar una vuelta en su avión, un vuelo que tenía que durar 48 horas. Tenía que ir de Santiago hasta Cartagena pasando por diferentes puntos. Sucede que en uno de estos puntos a Alejandro Bello se le perdió el rastro. Y esto fue en 1914 y ahora, hoy día, 2020, todavía no se sabe qué pasó con él y no se han encontrado los restos ni siquiera de su avión. Hay muchas teorías al respecto de qué fue lo que le pasó. Que probablemente cayó al mar, que tal vez se desvió de la ruta y fue a dar a otro lugar desconocido, que cayó en alguna quebrada, etcétera. Hay quienes también señalan que posiblemente pudo haber sido abducido, porque jamás se ha encontrado rastro alguno del Teniente Bello. Y desde ahí, bueno, surge este dicho de más perdido que el Teniente Bello. Sí. Como te digo, lo han buscado por años, pero no lo han encontrado. Él no iba solo. Eran 4 pilotos que debían sacar su título en la misma fecha y a la misma hora. A las 5:30 de la mañana ellos parten desde el aeródromo de Los Espejos allá en Santiago y tuvieron que ir sorteando ciertas dificultades. Por ejemplo, la niebla, la poca visibilidad que había a esa hora, ellos tuvieron que irla sorteando. Tuvieron algunos problemas, inconvenientes al inicio, no solo el Teniente Bello, sino que sus otros compañeros también, porque las condiciones del clima no eran las más aptas, así que les costó hacer la prueba, tuvieron que retomarla mucho más tarde, a las 9:30, recién volver a hacer la prueba para obtener su título. Lograron sortear 2 puntos, o 2 checkpoints de los tantos que tenían, y de repente en un punto se pierde la pista absoluta de Alejandro Bello. No se sabe qué pasó con él, lo comienzan a buscar, dicen ya, seguramente llegó a Cartagena, y como en ese tiempo la tecnología no estaba tan avanzada, dijeron probablemente llegó a Cartagena, esperemos que vuelva. Fueron pasando las horas y no aparecía, nadie decía dónde estaba. Se dice que se le vio en Cartagena, herido, en Llolleo también dicen que se le vio. Hay gente que atestiguó decir que vio el avión cuando cayó en una quebrada por allá por San Vicente de Tahuatahua, en una quebrada que se conoce como la Quebrada del Diablo. Dicen que ahí cayó el avión de Alejandro Bello, junto obviamente con el piloto. Pero el acceso a ese lugar es muy difícil, así que las pocas expediciones que se han hecho, que son contadas con los dedos de una mano, no han encontrado nada. Han encontrado restos de fuselaje, pero no se logra dar con el avión ni con el paradero. Hay historias de personas que dicen que escucharon una gran explosión ese día, pero que nadie en realidad se acercó a ver qué había pasado por temor, por todos los mitos que existen obviamente en el campo, que puede haber sido el diablo, etcétera, y no se acercaron a ver. Así que se desconoce en realidad dónde está. Hay muchos lugares que se dice dónde está, que probablemente cayó en Melipilla, en San Antonio, en Cartagena, en San Vicente de Tahuatahua, perdón. Otros dicen que cerca de San José de Maipo puede haber caído. No hay una versión oficial donde pudo haber aterrizado finalmente, donde capotó. Y se la ha buscado por años, reitero, y nunca se encontró. Y hasta nuestros días
días esto se mantiene en un misterio. Hay quienes también que señalan que es altamente probable que haya caído al mar, y ahí es mucho más difícil de encontrarlo, pero con todas las pericias que se han hecho no se ha logrado sacar nada en concreto. Permanece desaparecido por más de 100 años. Agustín, ¿y las versiones de la familia? Es que no hay una versión oficial, la versión es que se perdió simplemente, no saben dónde o en qué minuto se perdió, porque el compañero que iba con él le pierde el rastro a eso de las 4 más o menos, a las 4 de la tarde le pierde el rastro. Que era el piloto, ¿no? Claro, era su compañero que iba junto con él haciendo de un checkpoint a otro, iban los dos volando, él venía mucho más atrás que Alejandro Bello, y él tiene que detenerse por fallas en su motor, y aterriza en una parte, logra aterrizar, pero ve solamente que Alejandro Bello sigue su vuelo, y dice, bueno, seguramente va a aterrizar más allá. Pero él se ve forzado a aterrizar, su compañero que iba detrás en otra avioneta, tuvo que aterrizar, hacer un aterrizaje forzoso, y de ahí no lo vio más. Eso fue a las 4 de la tarde, y desde ahí se perdió. No se supo más de él. La familia no sabe o nunca supo en realidad qué pasó porque, como te digo, no había algo que lo rastreara o que te pudiera decir que en realidad él, su último punto fue en tal parte o cayó en tal lugar, como sucede ahora, que tú puedes rastrear los aviones. No hay nada. De hecho, tampoco hay gente que diga yo lo vi o yo lo vi pasar por acá. No hay ningún testigo. Es decir, desapareció, se lo tragó a la tierra, como diría cualquiera. Porque a todas las personas que lo consultaron dijeron, no, yo no vi nada, pero me parece que escuché algo. Pero no hay ningún testigo que diga, sí, yo lo vi pasar por tal parte, o yo vi caer el avión, o yo sé que a tal hora pasó un avión por acá. Nada, no hay nadie que pueda decir que en realidad lo vio. Ya. Nadie puede aseverarlo. Nadie puede aseverarlo. Hay gente que dice, sí, yo escuché algo extraño, pero fue en tal parte, y han ido a tal parte y no hay nada. ¿Te das cuenta? Y cuando se habla de los restos del fuselaje... Los restos del fuselaje no corresponden al avión en el cual él, la que utilizó, porque él primero iba en una avioneta que era enteramente de partes metálicas, y tuvo un problema con esa y tuvo que utilizar otra que no tenía tantas partes metálicas, tenía otros tipos de materiales, ¿ya? Era mucho más ligero al parecer. Pero no se han encontrado fuselajes que correspondan y que dijeran si esto es de la avioneta, sino que son piezas metálicas que podrían corresponder a cualquier cosa. No es que tú puedas identificar y decir sí, esto es de una avioneta, sino que podría ser de un auto, de un camión o de cualquier otro vehículo. Entonces tampoco es concluyente. Y se cerró el caso simplemente como que desapareció y no se supo nada más. Ya hasta ahí quedó. Por ello, bueno, este es el caso más típico y lo que da el origen a este dicho típico. Claro, más perdido que el Teniente Bello. Y eso fue lo que pasó con él. Algún día se encontrará, no se sabe. Ya han pasado más de 100 años, así que... 100 años. 106, para ser más exacto. 106. Claro, en marzo se cumplieron 106 años de su desaparición. Y así como él, bueno, otro caso acá que fue también muy connotado en su época fue el del Jorge Matute Jones. Sí. Que estuvo desaparecido, desapareció el 20 de noviembre del 99, y recién fue encontrado el 12 de febrero del 2004, ya, sus osamentos, sus restos óseos, ¿cierto? Sí. Y aquí también hay un halo de misterio porque este caso se cerró, se reabrió, se volvió a cerrar, se volvió a reabrir, se exhumó el cuerpo, claro. Hubo demasiadas investigaciones de fondo que no llevaron a nada. También se ocultó mucha información. Él desaparece. La versión oficial es que fue víctima o fue intoxicado con pentobarbital o algo así, no recuerdo bien el nombre de este fármaco. Supuestamente fue envenenado, o sea, fue intoxicado con esto para... Pentobarbital era. Pentobarbital, exacto. Se supone que esto con fines de abusar sexualmente de él, según la versión oficial, y tampoco hay un autor claro. Y de los 12 sospechosos, 7 han muerto. Es decir, quedan 5 sospechosos solamente. Y esos 5 sospechosos que aún siguen con vida, ninguno es, directamente culpable, o ninguno se puede culpar directamente. Porque sus versiones en realidad son bastante alejadas, o ellos no estaban presentes en el lugar en el minuto. Solo que
quién era guardia ese día, o quién estaba de guardia, un señor de apellido Rivas, no, perdón, mentira, no, un señor de apellido Montes y su pareja fueron declarados como sospechosos o los sospechosos más seguros, ¿ya?, de que ellos hayan sido los culpables de esto, según la versión oficial. Bruno Betanzo, a quien también se sindicó durante mucho tiempo como culpable de esto, falleció en Egipto. No recuerdo en qué fecha. El 3 de abril de 2017 murió Bruno Betanzo en El Cairo, Egipto, en un accidente automovilístico. Entonces, quien también era sindicado como el principal sospechoso, falleció. ¿Quién era Y así él era el dueño de la discoteca? Claro. Donde había desaparecido Jorge Matute Jones. Claro, ahí fue la última vez que se le vio con vida. Y después de eso, a la familia se le dijo, no, está en tal parte, vayan a tal lugar, paguen los 50 millones de pesos para liberarlo, etcétera. Pero no se encontró. Y también fue un caso que causó gran revuelo, así como el de Madeleine McCann, que estábamos recordando delante. Porque también pareció que se lo tragó la tierra, no lo encontraban por ningún lado. Se limpiaron muchas zonas buscando posibles pistas, pero tampoco nadie lo había visto, nadie sabía dónde fue, no se encontraba ninguna huella o indicios que dijeran dónde se fue, dónde estuvo. Y según recuerdo en la prensa de la época, se señaló que el lugar donde finalmente fue encontrado ya se había pesquisado varias veces. Es como el caso de esta muchacha de Fernanda Maciel. Estuvieron muchas veces en el mismo lugar, pero nunca lo encontraron. Y de repente, por azar del destino, tal vez, no recuerdo muy bien, se dieron cuenta que en realidad sí estaba ahí. Existe la teoría de que él estuvo secuestrado, que lo asesinaron, otras teorías de que tuvo un accidente, que escondieron el cuerpo y que después lo hicieron aparecer ahí ya para... porque se vieron sobrepasados en su minuto las personas quienes lo tenían en su poder. Claro. Hay muchas teorías al respecto, no se sabe en realidad qué fue lo que pasó y tampoco hay una versión oficial. Lo único oficial es que fue drogado con pentobarbital y que probablemente era para abusar de él. Es lo único claro que se logra sacar, pero tampoco tan claro, porque pudo haber sido así, o tampoco se sabe si fue contra su voluntad o él accedió a esto de forma voluntaria. Si estaba pasado de copas o no estaba pasado de copas, también hay un halo de misterio en torno a todo lo que pasó con él. No sé si tú te recuerdas más del caso o algo que pudieras comentar para complementar también. A ver, lo que pasa es que yo era muy chico cuando ocurrió este caso, el de Jorge Matute, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo cuando mostraban en la tele la imagen de una discoteca que se llamaba La Cucaracha, ¿te acuerdas? La Cucaracha, ¿sí? Se llamaba. Y el recuerdo más patente que tengo es de la mamá de María Teresa cuando tienen que exhumar el cuerpo de Jorge. Me acuerdo de un periodista que hablaba de, si no me equivoco, aquí me voy a aventurar con esto, a ver si alguien tiene mejor memoria, fue el periodista que se encargó más de este caso fue Jorge Hans, de Canal 13, ¿no? Él el que reportó este caso. Que sí. Y se hablaba mucho de pericia inconclusa. En un momento incluso recuerdo que se había responsabilizado a la Policía de Investigaciones por un caso mal llevado. Exacto. Eso lo recuerdo muy bien, de que la policía no había llevado bien el caso. Y aquí yo te voy a sumar otra cosa que yo no sé si lo vas a añadir más adelante, mi querido Agustín, que es el caso de Diana Heger. No sé si tú lo tenías contemplado en pauta, si bien no es una desaparición así como misteriosa, no se la tragó la tierra, partiendo por eso. Acá hay yo no me quiero extender en esto, pero el caso de Diana Heger también remeció al país y las investigaciones apuntan a una responsabilidad también de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, de un error de la Fiscalía. Así como bueno, en realidad no lo tenía contemplado, pero sí, como dices tú, también desapareció, no se encontraba por ningún lado, y sucede que estaba en el mismo lugar donde ya habían buscado varias veces. Y en el caso, como también nombras tú, de Jorge Matute Jones, sucedió lo mismo. La policía parece que llevó mal todo, desde que inició la búsqueda de las pistas, la toma de muestras, los sospechosos, ocultaron información, destruyeron evidencia, es decir, en la misma medida que sucedió con Viviana Heger, se destruyó información, se ocultaron cosas, o hay cosas que simplemente no salieron a la luz nunca y que se mantienen en secreto y no se sabe por qué. Así como dices tú, parece que
se involucra también de alguna manera a la policía en esto, llámese carabineros o policía de investigaciones, parece que uno u otro está involucrado en esto también indirectamente, lo que también hace que este caso sea misterioso, porque imagínate, al día de hoy, esto pasó en 99, ya estamos en el 2020, todavía no hay claridad de qué fue lo que pasó, dónde se dirigió después de asistir a la cucaracha, qué pasó con él, cómo pasó sus últimos días, si estuvo vivo, no estuvo vivo, nada se saca en claro. Y del mismo modo con Viviana Heger, la PDI también procedió mal al parecer, hicieron mal las pesquisas. Muy mal. La PDI durmió en la casa de los Heger. La PDI compartió casa con Jaime Anguita y no había caso. O sea, fue después cuando la suegra de Viviana Heger, la mamá de Anguita, sintió el olor, el mal olor, ¿cierto? Que venía desde la buhardilla, que vendría siendo para muchos de nosotros un entretecho. Exacto, ¿Cierto? sí. Y después ahí, incluso cuando estaban los perros, o sea, la investigación fue fallida la investigación indican desde el minuto uno, fue fallida la investigación. Sí, incluso las familiares, que en realidad no tienen una incidencia mayor en cuanto a quién uno puede responsabilizar de la investigación, la fueron a buscar al cerro, al lago, la buscaron por todas partes, ¿no? Y estaba en la casa. Claro, es que es raro todo desde un inicio, desde cómo partió y cómo terminó y cómo se llevó el caso más adelante, es todo muy raro, muy extraño. Y en estos dos casos no hay ninguna claridad al respecto. Hay versiones ya semioficiales, pero tampoco son concretas, o no es que tú puedas asegurar que esto fue así realmente. Se inculpó en este caso a Jaime Anguita, a su sicario, no recuerdo su nombre. Pérez. Claro, Pérez. Y después empezó a desmoronar todo, que parece que en realidad nunca fue sicario, que Anguita no lo conocía, que sí se conocían. Se vino todo abajo. Pero fue solamente la persona culpable, ¿cierto? Declarada, sentenciada y condenada fue el señor Pérez. Recordemos que Jaime Anguita fue absuelto. Sí, pero claro, fue absuelto y bueno, todavía sigue siendo un misterio qué pasó realmente. Así como con Jorge Matute Jones y como el Teniente Bello. Mira, vamos con otro caso. Ya, esto es más extraño. Es de una familia, la familia Soder. ¿Ya? Sucede que ellos, en 1945, Navidad de esa época, estaban junto con su familia. Ellos tenían 10 hijos. ¿Ya? Esto fue en 1945. Sucede que la víspera de año nuevo, de Navidad, ya se fueron a acostar temprano, como costumbre típica, ¿cierto? Te vas a acostar temprano para después al otro día levantarte, recibir los regalos. Sucede que esa misma noche de Navidad, la madre de familia se levanta y se da cuenta que hay un olor extraño en la casa, que se estaba quemando. Ellos dormían con sus hijos menores, con 4 de sus hijos menores, en el primer piso. La casa tenía 2 pisos, o 3, no recuerdo en realidad. Sucede que ya despiertan a sus hijos y empieza a llamar a los otros 5 que estaban en el segundo piso. Les empieza a gritar para que bajen porque la casa se estaba quemando. Sin embargo, no escuchó ninguna respuesta y ella pensó inmediatamente que a lo mejor sus hijos ya habían bajado y estaban afuera, en el patio. Así que tomó a sus hijos pequeños, a su marido, y salieron de la casa. Llegaron los bomberos, entraron ya, apagaron el fuego, entraron y no encontraron a ninguno de sus 5 hijos, por ningún lado. No estaban en ninguna pieza, no estaban en el patio, no estaban en un radio de 10 kilómetros, no estaban en ningún lado, desaparecieron, se esfumaron de la casa. Esto pasó en 1945, a la fecha 2020 no se sabe qué pasó, desaparecieron simplemente cuando comenzó el incendio. No murieron calcinados, no arrancaron, se les estuvo buscando por mucho tiempo y simplemente desaparecieron, no se los encontró jamás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cuál es la causa supuesta? Sucede que un tiempo antes, en 1945 obviamente, había ido una persona a ofrecerles un seguro, ¿ya? Un seguro contra incendios, y fue otra persona a ofrecerles un seguro un seguro de vida. La persona les dijo que no estaban interesados, que en realidad ellos no querían contratar ningún seguro porque creían que su casa era bastante segura. Y le dijo, saben que la instalación eléctrica está mal hecha, se les podría quemar la casa en cualquier minuto. Así que deberían contratar un seguro. El padre de familia le dijo que no estoy interesado.
no me interesa el seguro. Después de esto mandó a revisar las instalaciones eléctricas y estaban todas en buen estado. Después llega otro sujeto también a ofrecerles un seguro. Él les dice que en realidad ellos no lo necesitan porque su casa está bien construida, bien protegida, etcétera, etcétera. Después de estas 2 visitas tan extrañas, sucedió que ya para Navidad de repente su casa se empezó a quemar. Tampoco se pudo determinar cómo comenzó el incendio. Se especula que fue algún problema en la instalación eléctrica, pero la instalación eléctrica había sido revisada varias veces y no tenía ninguna falla. Es decir, no se pudieron explicar cómo comenzó esto. Al parecer fue todo intencional. Porque además, el padre de familia era contrario a las opiniones de Mussolini. Esto ocurrió en Italia. Benito Mussolini. Él era... Benito Mussolini. Claro, él era contrario a la ideología de Benito Mussolini. Entonces comenzó a generar enemigos en el pueblo. Había gente que, así como en todas partes, creía que Mussolini en realidad era un buen gobernante, tenía la razón. Y este señor, el padre de la familia Soder, tenía ideas contrarias y él argumentaba y hacía valer su punto de vista que él estaba en contra del régimen. Y de repente, sin mayor explicación, sucedió esto. ¿Qué pasó con sus hijos? No se sabe. Algunos dicen que los secuestraron antes de quemar la casa, otros dicen que los muchachos lograron arrancar y afuera los raptaron. Se especula que ellos lograron escapar y que fueron asesinados. Del mismo modo se dice que fueron raptados y después posteriormente fueron vendidos a algunas otras familias como unas especies de esclavos. No se sabe qué pasó con ellos. Desaparecieron simplemente después de este incendio y no se les encontró rastro por ningún lado. Y esto, como te digo, era una familia de 10 personas y de estas 10 personas desaparecen 5, que se les perdió el rastro y ellos los estuvieron buscando por mucho tiempo. Se culpó a la familia de que ellos los habían matado y que trataban de ocultar esto con el incendio. Pero los bomberos nunca encontraron un cuerpo y ninguna pista de ellos. Y eso es lo más extraño porque no hay ninguna huella que señale que alguien entró a la casa o que salió de la casa. No hay nada. Es como que de un minuto a otro se esfumaron, desaparecieron de la faz de la tierra. Agustín, dime. Hacemos un alto y volvemos Ya, contigo. perfecto. Vamos y volvemos. Estábamos hablando de esta familia numerosa de 10 personas que de ellos desaparecieron 5. Este caso lo vamos a cerrar, mi querido Agustín. Vamos a continuar con otro. Tú decides. Plato fuerte, como iniciaste tú muy bien, debo felicitarte. El 3 de mayo del 2017 desaparece Madeleine McCann. 2007, perdón, no sé qué dije. El 3 de mayo de 2007 en un balneario de Portugal, en Praia da Luz. Y ahí fue la última vez que se le vio con vida y hasta los días de hoy se continuó con su búsqueda. Han salido videntes a decir que está viva, que está muerta, que fue secuestrada, que perdió la memoria. Hay muchas versiones y ninguna es concluyente. Todas las personas que tuvieron contacto están implicadas, pero recordemos un poco cómo empieza esto. El 3 de mayo, mientras la familia se encontraba vacacionando en Portugal, sucede que dejan a sus hijos pequeños, ellos se encontraban con unos amigos en el lugar, dejan a sus hijos pequeños durmiendo en la habitación y cada 20 minutos alguien, ya sea la mamá, el papá o alguno de los amigos, iba hasta la habitación, veía si los niños estaban durmiendo, que era Madeleine y sus dos hijos y sus 2 hermanos, que eran menor que ella, se encontraban durmiendo ahí. Entonces cada 20 minutos alguien se turnaba, iba a la pieza, están durmiendo, perfecto, volvamos. O si los niños estaban despiertos, había que ayudar en algo, etcétera. Esa era su forma de vigilar a sus hijos y de que estuviera todo bien, o de que no estuvieran despiertos o que necesitaran algo. Mientras ellos se encontraban abajo en el bar del hotel en el cual estaban hospedándose. Sucede que cuando le toca ir a la madre, encuentra que la habitación, según ella, está desordenada y su hija pequeña Madeleine no está. ¿Qué es lo que hace? Ella baja inmediatamente al bar y da aviso a su esposo y a sus amigos de que su hija no está y comienza todo este calvario en la búsqueda de Madeleine McCann. Se llamó a la policía, se pesquisó el lugar, no se encontró nada por ningún lugar. Se comenzó a hablar de una persona sospechosa que algunos vieron, una persona alta, de características físicas, ¿cómo llamarlo? Que era alto, tez blanca, cabello oscuro, que usaba un sombrero y un abrigo y que iba con una niña en brazos por los pasillos del hotel.
Pero sucede que parece que en ninguna de las cámaras aparece esa grabación, no está. O de plano en el lugar no había cámaras porque no hay ningún registro visual de este sujeto. Solamente está esta descripción de una persona que lo vio. Nadie más lo vio. Comienzan las investigaciones. Primeramente la policía cree que se trata de un accidente doméstico, que la familia ocultó a la niña en algún lugar porque se pudo haber golpeado, se pudo haber muerto por asfixia. Algún accidente doméstico que ellos querían esconder, ya que ambos eran médicos reconocidos en Londres. Desaparece la niña y comienzan a pasar los días y no hay ninguna pista de qué es lo que pasa con ella. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde se fue? ¿Qué estuvo haciendo antes? ¿Y por qué o en qué minuto desaparece? Si ellos cada 20 minutos estaban yendo al lugar. Comenzó a desarrollarse la teoría de que se trataba de una banda organizada que observó este comportamiento, ya tenía más o menos estudiado cómo ellos iban a la pieza, y en ese lapso en que no iban a la pieza, entraron al lugar, tomaron a la niña y se la llevaron. ¿Por qué? Porque se comenzó a creer que era una banda dedicada al tráfico de personas o a la venta de órganos, o que era alguien que estaba buscando adoptar a alguna niña pequeña con esas características físicas. Siguen pasando los días, comienzan nuevamente las sospechas con la familia, y lo más extraño es que a la madre McKen, bueno, y al padre también, se les hace un interrogatorio de aproximadamente 50 preguntas, donde la madre solo respondió una de esas 50 preguntas. Y ahí tú te preguntas, que a lo mejor fueron preguntas muy complejas o cosas que la cuestionaban, y en realidad no, ella se negó a responder y solamente respondió una de todas estas preguntas que se le hicieron. Por ejemplo, cosas que se le preguntó a ella en su minuto fue si buscó en el armario del dormitorio en el cual estaban, o también le preguntaron por qué movió las cosas de su lugar donde estaban, porque ella cambió ciertos objetos en el minuto que desaparece su hija. También se le preguntó por qué ella estaba tan segura de que su hija la secuestraron y no que había salido de la habitación porque no encontró a sus papás, porque ella inmediatamente estuvo tan segura de que su hija la secuestraron y no que simplemente salió de la pieza y se perdió, o por qué secuestraron solo a su hija y no a sus otros dos hermanitos, por qué solo se la llevaron a ella. Y también le preguntaron qué había dicho exactamente cuando desapareció su hija, le preguntaron si ella llamó a la televisión local y a la televisión internacional. También le preguntaron qué le dijo a la policía, y ninguna de estas preguntas ella la respondió, no respondió nada. Pero una de las preguntas, o las preguntas más extrañas, fue que le preguntaron si era cierto que ella quiso entregar en custodia a su hija a no a otra familia, sino que a otros parientes. Es decir, existían antecedentes, al parecer, o la policía manejaba la tesis, de que los padres no estaban tan contentos con su hija. Sobre todo la madre, que había pensado en darle en adopción. Más aún, le preguntaron después si ella les daba o medicaba o drogaba a sus hijos para que puedan dormir, porque al parecer los niños eran extremadamente inquietos y esto a la madre la sobrepasaba, y con la facilidad que ella tenía como médico, les daba ciertas medicinas o ciertos medicamentos para que pudieran mantenerse tranquilos durante la noche o pudiesen dormir en paz. También se les preguntó por qué o cómo ella podía explicar la sangre que había en el lugar. Se encontró sangre detrás de un sofá y también se encontró sangre también en el auto que ellos arrendaron allá en Portugal. Y tampoco ella supo cómo explicar esto. No dio respuesta a ninguna de estas preguntas porque, según ella, no podía explicar más de lo que ya había explicado, y tampoco quería que la culparan si ella decía algo que se podía malinterpretar. Teniendo todo esto en antecedente, se comienza a pensar que parece que los padres son los que están involucrados detrás de esto, que ellos tuvieron algo que ver, ya sea que accidentalmente mataron a su hija, o que la vendieron, la dieron de adopción, se la entregaron a alguien, etcétera. Pero al parecer, según la teoría que se maneja, una de las tantas teorías que se maneja, y que los involucra a ellos, algo salió mal en su plan. Al parecer ellos sí querían deshacerse de su hija, según algunas versiones, pero algo salió mal. Parece que la drogaron o la medicaron en exceso, o la persona a quien ellas se la iban a, entre comillas, vender o a ceder, no les pagó, etcétera.
algo pasó entre medio que ellos se vieron en la obligación, en su minuto, de denunciar esto a la policía. Y como te decía, comienza después un montón de otras teorías. Se culpa también a la policía, porque aquí mismo también, en este caso, la policía también comete muchos errores, oculta muchas pistas y hace desaparecer muchas evidencias, o algunas evidencias son contradictorias entre sí. Por ejemplo, no se entrevista a ningún testigo, simplemente se llega al lugar, se toman las muestras y se van, pero no entrevistaron a ningún testigo. No hicieron ninguna pericia, no tomaron evidencia en el lugar, simplemente fueron, tomaron la declaración y se fueron. Después al otro día tienen que volver y ahí recién comienzan a tomar muestras en el lugar, cuando ya había transcurrido un día completo. Es decir, en sus minutos no lo hicieron. Después comenzó la teoría de que la mafia había secuestrado a Madeleine McCann porque por los niños, o los niños eran bien valorados en el mercado de tráfico de personas. Y ahí la policía no podía hacer nada porque ellos estaban atados de manos. Es decir, se comenzó también a especular que ellos estaban coludidos con la mafia. Después surgió otra teoría de que en realidad la niña se levantó de su cama, se despertó porque no estaban sus papás y salió de su pieza y empezó a caminar por el pasillo hasta llegar a la calle. Y en la calle una persona se la habría llevado. Y desde ahí desapareció. Yo recuerdo que esa era la teoría más fuerte que había, que circulaba en los medios de comunicación y todo. Esa era la más potente de todas. Esa fue la teoría más potente y la que perduró durante muchos años. Pero no hay una teoría oficial. Hay un detective que la misma familia contrató y que después este detective los comenzó a inculpar a ellos. Dijo que parece que en realidad los padres tenían mucho más que ver en esto de lo que se creía. Y después hubo una polémica entre ellos porque este detective los culpaba a ellos y los padres decían que no tenían culpa alguna. Y hubo un tema judicial entre medio por los dichos de este personaje. Y bueno, se siguió pensando esto durante mucho tiempo, que era lo que había pasado, y en 2014, ya habiendo pasado 7 años de esto, salen a dar declaraciones unas personas que viven cerca del lugar y señalan que en realidad esto al parecer se trató de un robo que salió mal. Alguna banda inexperta de ladrones entró al hotel, específicamente a esa habitación, pero al darse cuenta que había una niña ahí en el lugar que se despertó, ellos asustados la tomaron y se la llevaron. Y a medio camino la habrían dejado abandonada. Y desde ahí la niña, al despertarse en medio de la nada, al parecer alguna familia la tomó y se la llevó con ellos, pero la niña, asustada y un poco choqueada, no se acordaba de dónde venía o cómo se llamaba. Y desde ahí hay otra historia, otra versión de qué es lo que pasó con ella. También hay una versión de una persona que trabajó en ese hotel, a la cual se le pedía que este tipo de cosas no lo reportaran, porque al parecer en el hotel esto era un tema recurrente. Siempre estaba desapareciendo gente, según lo que contó esta persona después, o siempre habían asesinatos o muertes muy raras alrededor de ese lugar. Y a ellos siempre se le pedían que no reporten esto, que guarden silencio, y que se veían algo raro, mejor no hagan nada, guarden silencio y se callen. Sucede que esta persona declaró, no quiso dar su nombre, su identidad, pero sí dijo que en ese lugar pasaban cosas extrañas, que solía desaparecer gente o que solían haber homicidios o crímenes bastante extraños y que a ellos se les pedía guardar silencio al respecto. Aquí estuvo involucrado Scotland Yard, el FBI, la CIA, estuvo involucrada mucha gente y hasta el día de hoy no se le encuentra ningún tipo de rastro. Se cree que está en España o que está en Bélgica o probablemente está en África. Se tienen esas teorías por la cercanía geográfica de estos países con Portugal, aunque también podría estar en cualquier parte del mundo. Hay gente que señala que la ha visto en Alemania, otros que la señalan que la han visto acá en Sudamérica, pero ninguna teoría es contundente. Solo son eso, son teorías, son hipótesis que la gente cree que en realidad ella está acá o estuvo en tal parte, o gente que llamaba a la familia para decirle, sabe que yo vi a la niña. De hecho, hace unos años le hicieron una broma a la familia, una muy mala broma, de una chica que decía que ella era Madeleine McCann y se quería contactar con su familia, etcétera, etcétera. Y en realidad resulta que era una broma solamente.
Era una chica que quiso hacerles una mala jugada. Pero, ¿te acuerdas tú de la imagen que rondaba por Twitter? Que era una niña que, claro, como era la Madeleine McCann cuando chiquitita, después mostraban cuando era presuntamente, ¿cierto? Cuando grande, y era igual la niña, la muchacha, la Era igual, adolescente, sí. era igual. Y decían que era ella, pero que como no tenía la identidad, ¿cierto? Ella Claro. la chiquitita nunca se identificó, era tan guaguita que nunca se identificó como Madeleine McCann, que adquirió otro nombre, po. Eso es lo que decían, pero duró, ¿qué? Ni una semana. Claro, así como empezó, esto desapareció. Exactamente. Pero, recientemente, una psíquica iraní, Fia Johansson, asegura que ella sabe, o entre comillas sabe, la verdadera historia. ¿Qué pasó con Madeleine McCann? ¿Dónde está? Y por qué desapareció. Según lo que señala ella, Fia Johansson, que a todo esto tiene cierto reconocimiento dentro de Estados Unidos, ya que ella generalmente colabora con la policía norteamericana en este tipo de casos de desaparición de personas. Ella aseguró que Madeleine McCann está en Alemania y que se encuentra bien con una nueva familia, que la teoría esta de el robo que terminó mal es la indicada. Según ella, las cosas que ella ha visto como vidente, o vino a ella, la verdad. Sucede que esta pandilla realmente sí entró a robar a la habitación, pero se encontró con que la chica estaba despierta, se había levantado. Ellos se asustaron, no supieron qué hacer y decidieron secuestrarla. La tuvieron un tiempo, pero cuando el caso comenzó a tomar revuelo internacional, ellos se asustaron y decidieron dejarla en libertad. Después que la niña fue liberada, una familia la adoptó, pero la familia no sabía quién era. Era una niña que se encontraron simplemente rondando por la calle. Ellos se la llevaron y la criaron como su hija. Madeleine, supuestamente, debido al shock que le provocó este secuestro, olvidó su nombre, su procedencia, su edad, olvidó todo. ¿Ya? Una niña de, ¿cuánto tendría en esa época? ¿Te recuerdas tú, Esteban? Cuando desapareció en el 2007. Sí. A ver. De haber tenido unos 4 años, 3 años. 4 años. Esa niña nació en el 2003. Sí, exacto, ya, tenía 4 años. Entonces, ¿te imaginas tú? Un niño de 4 años que es secuestrado con todo ese trauma, ese shock, es altamente probable que sí sufra alguna especie de bloqueo y olvide muchas de las cosas que ha pasado. Ella no recordaba nada. Olvidó completamente quién era y por qué estaba. Y esta familia decide llevársela y al parecer ellos no estaban tan familiarizados o no se habían enterado de qué fue lo que pasó. Sus padres deben tener cerca de 80 años, según está evidente. Y Madeleine McCann, ahora, con una nueva identidad que la vidente no reveló porque la desconoce, dice que tiene una hermana mayor que se encuentra viviendo en Alemania, que no recuerda nada y que es altamente probable que ella se encuentre con su familia el año 2023. Pero ella no va a saber que es su familia, según está evidente. Se van a encontrar casualmente en algún lugar de Europa, se van a topar frente a frente, pero ni sus padres ni ella van a saber quiénes son. ¿Le hago una pregunta personal? Dime. ¿Usted cree en las videntes o en los videntes? Mira, hay... para creer debería ver que sea efectivo, así como hay algunos que en realidad no le aciertan o que tienen un muy bajo rango de acierto, hay otros que sí en realidad tienen bastantes rangos de aciertos y que suelen trabajar con la policía. Y en este caso, Fia Johansson es quien trabaja con la policía codo a codo en estos tipos de casos. Y para llegar a eso, tienes que tener un rango de aciertos muy altos. Y en este caso yo podría decirte que sí creo en ella. Porque para que llegues a trabajar con la policía, debes tener un rango de aciertos muy alto. ¿Ya? Pero sí creo más en los videntes que en los medium, tal vez. Si quieres una respuesta más concreta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los medios supuestamente ven espíritus, canalizan sus energías y comunican a los muertos o a las personas que están en otro plano astral con nosotros. Pero eso es muy subjetivo, porque así como hay mediums que sí pueden hacerlo, hay otras personas que simplemente juegan con la psicología de la otra persona que está esperando una respuesta, o un sí, mira, aquí está tu familiar, dice que está bien, que quiere hablar contigo, que te quiere decir esto, que te extraña, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer de una manera bien subjetiva.
sin yo tener ningún poder, viendo qué es lo que espera escuchar la otra persona solamente. Y esa es Agustín, una diferencia. mire, Dime. tengo preguntas para usted. Sí, adelante. Ya, Espera, pero déjame terminar con ¿vamos a terminar con este? con la de Fia Johansson, que ya me queda poquito. Entonces te decía, Fia Johansson dice que entre el 2023 se van a encontrar con su familia, ellos no van a saber, pero que no va a pasar mucho tiempo después de eso, que se van a volver a reencontrar, y ahí sí van a saber quién es Madeleine McCann, y Madeleine McCann va a saber quiénes son sus padres reales. Por allá por el 2025 recién se vendrían a encontrar nuevamente. Y ¿Cómo no iba a ser 2023? ¿Mm? No iba a ser en el 2023. No sé, pero eso es lo que dice esta vidente Fia Johansson, que sería para ya cerrar el caso de esta niña que hasta los días de hoy permanece desaparecida. Ahora sí, Esteban. Ya, mire, tengo preguntas que son emplazamientos al aire. A ver. Sí, ¿cuál de estos tiene considerado? Porque yo quiero seguir con usted, esa es la verdad. ¿Ya? Es que tengo el WhatsApp un poco metido con muchos casos. Mire, a ver, deme un segundito. Es que tengo acá... Mire. ¿El de Kurt Martinson lo tiene contemplado en su... Kurt Martinson, no me recordaba de ese caso. Este fue el muchacho que desapareció en el desierto. El guía turístico, exactamente. El guía turístico. Mira, igual es raro, un guía turístico que más o menos conoce esto, que desaparezca, es extraño por decirlo menos. Pero no me había recordado ese caso. Ya, sigamos adelante. Hay otro caso sin solución, la desaparición de Ricardo Arex, el año 2001 en Magallanes. ¿Se acuerda usted de Perdón, ese? no, justo es como que se cortó, no escuché bien el nombre de la persona. El Ricardo Arex. No me suena, ¿No le suena? fíjate. Ya. No. Está muy bien, está muy bien. Sigamos adelante. Sí, Pero pues, si los auditores pueden ir comentando de qué trata, lo podemos ir haciendo así. ya, está muy bien. La muerte de Gervasio. La muerte de Gervasio. Mira, eso también tiene muchas aristas. Supuestamente Gervasio se suicidó, pero recordamos que esto ocurrió en dictadura, si no mal recuerdo, que Gervasio era alguien que se mostraba contrario a este proceso, y que al parecer, así como con Víctor Jara, había gente que estaba en contra de él y que buscaba hacerle daño para desaparecerlo y acallar su voz un poco. Si no mal recuerdo, Esteban. Se realizaron muchas pericias en el auto, ¿se Sí. acuerda usted? En un potrero que había. Y la hija de Gervasio era chiquitita, pues la Millaray Viera. Millaray. Ujú. Muy chiquitita. Bueno, pero esas pericias también fueron como por encima, era como para dejar tranquila a la gente. Así como sucede con estos casos, es como que es por cumplir. Aunque ya todos sospechaban más o menos qué era lo que había pasado, es básicamente por cumplir, para decirle a la gente, mira, estamos investigando, se está haciendo algo, pero en realidad estamos haciéndolo para que se queden tranquilos. No tienen tan la intención de investigar a fondo. El caso Anfrus, de Rodrigo Anfrus, Rodrigo Anfrus, que fue este un fue... niño que lo secuestraron en el 79, que después los y que restos después apareció... después Sí. lo encontraron el mismo año, pero como unos días después, pues como Unos días después en un terreno como- baldío y otro niño se echó la culpa, un adolescente dijo que él había sido, que no me acuerdo si estaban jugando, parece que lo había matado sin querer. Y al chico se le dejó libre porque era un menor de edad, no tenía discernimiento y se podía haber tratado de un accidente. ¿Qué fue lo raro ahí? Que este niño, como dices tú, estaba en un terreno baldío a vista y paciencia de todos, y ahí estuvieron investigando y nunca lo encontraron, Sí. y de repente apareció el cuerpo ahí. en un sitio de Ñuñoa. Claro, y hay un testimonio de una persona que señala que vio un vehículo de estos que usaban los tipos de la DINA, si no me recuerdo, la DINA, ¿sí? La Sí, CNI. ellos eran. O la CNI, no recuerdo. La CNI. La CNI, me parece, sí, la CNI, tienes razón. Un vehículo de estos típicos que usaba la CNI donde se estaban llevando a este niño. Pero el testigo señala esto solamente, que él vio que tomaron a este niño, lo subieron al vehículo y se lo llevaron. ¿Para qué? Él no sabe o nunca supo por qué se lo llevaron. Después con los días vio este mismo vehículo y vio que de este vehículo estaban bajando un cuerpo y casualmente este cuerpo lo dejaron ahí en ese lugar donde fue encontrado el niño. Y esta persona por temor estuvo cerca de 30 años guardando esto porque obviamente en la época haber revelado esta información le habría costado la vida probablemente a él. Y esa es la versión de un testigo que protegió su identidad, pero aseguró eso, que él vio que estas personas llegaron al lugar
tomaron al niño, lo subieron al vehículo y se lo llevaron. Y después le dijeron a otro muchacho que se echa la culpa para que este caso no causara tanto revuelo, pero al final sí causó revuelo. Tiene buena memoria usted, ¿eh? Muy buena memoria. Muy buena Gracias, memoria. gracias. Se pasó. Yo le iba a añadir un dato. 6 años tenía Rodrigo Anfrus. Claro, sí, era muy chico, él era un niño solamente. ¿Y por qué se lo llevaron? No se sabe en realidad qué es lo que pretendían hacer, o a quién querían causar daño. No se sabe, no se supo y no sé si se sabrá algún día. Creo que, disculpe que retroceda, usted había dicho que, pero lo dijo dubitativamente, así que no lo culpo. La muerte de Gervasio lo había dicho, ¿había hablado usted de que había sido la dictadura? Me parece, ¿sabes que en realidad no recuerdo? Lo que pasa es que ¿O fue después? La fecha de muerte se estipuló ya al regreso a la democracia, pues no me equivoqué. En octubre del 90. No está tan lejos, está a meses, pues. Claro, está a unos meses de que... Pero la muerte fue en octubre del 90. Claro, pero sí se dice que estuvieron involucrados estos agentes de la CNI o la DINA, al parecer, en esto. Oiga, le quiero preguntar por el caso del Cangre igual. ¿Usted lo tenía contemplado? ¿O lo podemos usar como bonus? ¿Qué cree usted? Sí, podemos hablar del caso del Cangre. Mira... Pero no te me adelantes, mi querido Agustín, porque yo sé que todos tenemos ganas, pero tenemos que irnos a las noticias. Así que te dejo y retomamos después de las 2, ¿te parece? Perfecto, no hay problema. Listo, te mando un abrazo. Igualmente. Listo, vamos a ir al informador, no sin antes contarles este consejo. Relájate, recupera tu tranquilidad y vuelve a dormir bien con Alfapaz, medicamento natural que te ayuda de manera integral a prevenir y combatir alteraciones nerviosas, trastornos de ansiedad y dificultad para dormir. Encuéntralo en farmacias Cruz Verde, farmacias NOP y farmacias independientes. Muchas gracias a Alfapaz por estar con nosotros en el Trasnoche de la Radio y también a Mercado Mayorista Lo Valledor, que informa que existen 150 puntos de lavado de manos para cumplir con la exigencia sanitaria y no arriesgar otras vidas. ¿Qué más sino el más grande de todos, el Mercado Lo Valledor? Queridos amigos, ha llegado el momento de irnos a las informaciones. Vamos al informador y ya estamos de regreso con más en el Trasnoche de la Radio. Estábamos hablando de que íbamos a tocar el tema del Cangri, ¿cierto? Pero antes yo te quiero preguntar si tú te acuerdas del caso, de que en el caso Anfrus había una persona apellido Andaur y su vínculo directo con esto. No me recuerdo. Yeah. Es que aquí hay una auditora que se acordó de eso. Pero yo también estuve aquí leyendo una reseña que le hizo Canal 13, no una reseña, una nota, un reportaje a 40 años del caso Anfrus, en qué está la investigación, y no parece esta persona tampoco. Entonces, me quedó ahí la duda. No, seguimos adelante, no te preocupes. Vamos con el caso del Cangre. Bueno, no recuerdo el nombre de este muchacho, sí, ese yo creo que era Leiva. Sebastián Leiva. Si no me recuerdo. Sebastián Leiva. Sebastián Leiva, claro. Bueno, su desaparición es extraña, desde el momento que sale de su casa hasta el momento que se le pierde el rastro. Se lo vio muy intranquilo, un poco dubitativo, un comportamiento muy extraño desde que sale. Al parecer no iba a ser algo muy limpio, parece que iba a ser algún trato un tanto turbio, estaba metido en algo que no quería que la gente o sus cercanos sepan. Fue encontrado en el desierto, ¿cierto? Y las causas de su muerte tampoco están muy claras. Al parecer falleció en pleno desierto debido al extremo frío que hacía y porque se desorientó, no tenía agua, no tenía comida. Y también se señala que al parecer fue drogado, lo dejaron en medio del desierto y se desorientó producto de esto y debido a las condiciones climáticas fallece. Pero tampoco hay una causa o una, ¿cómo llamarlo? Una teoría que diga que en realidad qué fue lo que pasó. Se especula mucho al respecto de si estaba metido en tráfico de drogas, de armas, de camionetas, de inmigrantes, etcétera. Pero al parecer andaba en algo de eso en esa ocasión. Se señala también que él tenía problemas con otra de las personas, de sus acompañantes que iban en la camioneta, supuestamente tenían problemas desde antes y decidió traicionarlo y dejarlo abandonado en el desierto para que fallezca. Se señala también que al parecer ellos habían robado una camioneta y
personas lo persiguieron en medio del desierto, los encontraron, le quitaron la camioneta y los dejaron abandonados ahí. Lo único cierto es que ellos quedaron abandonados a su suerte en el desierto. ¿Por qué? No se sabe tampoco. Y tampoco se sabe muy bien qué andaba haciendo él en el norte de nuestro país en el momento en que sucedió esto. No le dijo a nadie, al parecer, se especula mucho al respecto, pero tampoco se sabe por qué estaba ahí en realidad, cuál era su finalidad. Eso es lo que yo me acuerdo. Pero había otro dato que era mucho más fuerte respecto a la investigación, que eran los restos seminíferos, es decir, los restos de esperma, de semen, que tenía Sebastián Leiva en la zona anal. Claro, al parecer sí, él fue violentado sexualmente Claro, antes de ser abandonado o al momento de ser abandonado. No se sabe en realidad tampoco claro, en más que qué minuto violentado, ocurrió. él fue violado. Claro, Esa es sí. lo que indica la pericia. Claro, eso lo indica la pericia, como dices tú. Mm. Pero, reitero, tampoco se sabe por qué lo dejaron ahí o cuál fue el motivo para que lo dejaran abandonado. Si fue a modo de venganza o porque él sabía algo o porque lo traicionaron. No se sabe bien cómo terminó en ese lugar. Solamente se sabe lo que la pericia finalmente arrojó, como dices tú. Bueno, aquí nos escriben los auditores que, a ver, el caso de Andaur, el señor se llamaba Cupertino Andaur. Yo aquí estuve buscando, busqué de Zamorano, exactamente, un niñito en la comuna de Locurro, ese mismo es. ¿Ya? Que estoy también conversando aquí con William, porque estoy leyendo aquí el fallo en el Poder Judicial y una entrevista que le hizo Carlos Pinto. Mira, uno de los últimos condenados a muerte por la justicia chilena fue Cupertino Andaur, el asesino del niño de 9 años, Víctor Zamorano Jones. Yo creo que la gente es normal que lo que se confunda el caso, ¿no? Entre Andaur y Zamorano, pues son dos chiquititos. Me imagino que por eso la gente, porque muchos, cuando yo te pregunté a ti, Agustín, muchos dijeron, no, el caso, el señor del caso Anfrus era Cupertino Andaur. Pero no tiene una directa relación, según lo que yo estoy leyendo acá, que es del Poder Judicial. Esa es la fuente. Sin embargo, recibió el indulto del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y la ejecución fue reemplazada por cadena perpetua. Esta historia conmocionó a la opinión pública y las contamos en el siguiente fallo histórico, que en realidad es un video de YouTube. Y dame un segundito. Y aquí está la entrevista de Carlos Pinto. Mira, a ver si podemos compartir algo con los autores. No, este lo tiene. Fue Franzani el que entrevistó a Carlos Pinto. Carlos Pinto contó cómo había sido esta entrevista. Claro. Y ya aquí está ahí parte del proceso, ¿no? Cuando se realizó un rechazo ¿de qué era? Ya no lo encuentro, da lo mismo. Ya, finalmente son casos distintos. Fue un caso distinto. Dale, no, ¿sí? Te escucho. El caso de Cupertino Andaur, si no me recuerdo, es este personaje que supuestamente entra a una casa o entra con otros a robar, encuentra al niño, lo viola, después lo mata o algo así, creo que era. ¿O no era ese? En una casa lo ocurre y era un... A ver, es que aquí tengo un informe. Sí, claro, yo desconocía el caso, yo nunca lo había escuchado, nunca, jamás. Sí, yo lo había escuchado. Me parece que es ese. ¿Cómo enseñarnos tú? Porque claro, como decías tú, tienden a confundirse el de Anfrus y Cupertino Andaur, pero no, el de Anfrus se echó la culpa a un adolescente que tenía creo 15 años, se echó la culpa a él de que había sido. Y ese fue con el de Anfrus. Pero Cupertino Andaur está involucrado en otro caso, pero como tú dices, ambos hay niños involucrados y tienden a mezclarse o a enredarse los casos. Era de iniciales PPV, el chico que se echó la culpa, que como tú bien dijiste, se había autoculpado. Sí, él dijo que él había sido. Reconoció la autoría del crimen, sí. Y como era un adolescente, claro, como era un adolescente, ya la justicia lo dejó porque no tenía discernimiento a esa edad, supuestamente. Víctor Zamorano Jones. Mira, yo creo que a los jóvenes como uno y como Willy, como tú, nos sirve conocer este tipo de casos que en realidad, a ver, yo creo que la generación de los 90 de en adelante creció con Madeleine McCann,
Bueno, Ujú. obviamente no sé si creció, pero el de Kurt Martinson, Jorge Matute Jones, absolutamente, absolutamente, el de Gervasio también, Ujú. pero hay otros que no es que hayan pasado sin pena ni gloria, pero simplemente tuvieron una menor cobertura en cuanto a los medios de comunicación. Y ahí está la gran Exacto. influencia, po. O sea, sí, es como cuando dicen, si no sale en la tele o en la radio, no es noticia. Claro, no pasó, si no aparece ahí, Claro. como tú dices. Pero también no hay que olvidar lo que pasó bueno, la mayor cantidad de desaparecidos ocurre en periodo de dictadura, en Chile y alrededor del mundo. En cualquier dictadura desaparecen miles de cientos de personas que a la fecha, Pero los detenidos eh, desaparecidos entonces no claro, son... sí, obviamente, pues son, o ¿Sí? sea, sabemos qué pasó, probablemente cómo terminaron, pero no es exacto tampoco. Ya. Son también desapariciones, ya no son tan misteriosas porque los motivos se conocen. Sí, se conoce. Si bien se tratan de esconder a veces o tratan de decir que en realidad parece que fue esto, no, los motivos se conocen, sabe cuál fue. Lo que no se sabe es qué pasó con ellos. La mayoría, según se cuenta, fueron arrojados al mar, Sí. otros simplemente los enterraron por ahí en en alguna fosa común y Sí. desaparecieron y no se encuentran simplemente. Se sabe que se los llevaron por motivo en específico, por estar en contra de la dictadura o tener ideología diferente y desaparecieron simplemente. Y eso también son desapariciones, pero ya son más crímenes de lesa humanidad que algo como que te despiertas en la noche, vas a ver a tu hijo y no está y no sabes dónde está y desapareció para siempre. Eso ya, por eso es el tema de misterioso, porque simplemente desaparecieron y no se volvió a saber más de ellos, o aparecieron en circunstancias muy extrañas. No, está muy, muy interesante todo esto. Yo creo que hay que leerlos, no por morbo, sino Uh-huh. porque efectivamente, si tú vas leyendo todos los casos, debe haber por lo menos un punto en común. Sí, mira, generalmente cuando desaparece gente es por dependiendo de razones geográficamente, obviamente, es por ya sea venganza o por cobrar alguna deuda pendiente o por un tema de trata de personas, que sería lo más común, o como decía, dependiendo de la zona geográfica, el tráfico de órganos también es muy común en estos casos. Ahora, así como desaparece gente, también aparece gente misteriosamente en Australia, no recuerdo bien en qué año, pero se encontró una persona en la playa, no tenía ningún tipo de identificación y nunca se pudo determinar de dónde vino, apareció simplemente en la playa, muerto, pero no tenía ninguna identificación, tampoco un país de procedencia, apareció esta persona en la playa simplemente. Y a los días de hoy no se sabe de dónde viene, nadie nunca reclamó su cuerpo en ninguna parte, ni en Australia ni fuera se reclamó el cuerpo de una persona con esas características, una persona con abrigo, con sombrero, y que tenía indicios de haber vivido o haber fallecido hace varios años. Y apareció simplemente un cuerpo en la playa. ¿Ya? Eso también es algo misterioso porque esa persona tiene que haber desaparecido, pero nadie lo buscó y apareció en otra parte y tampoco nadie sabía quién era y tampoco se reclamó por él o alguien dijo yo lo conozco. Y esos Mira, casos también son interesantes, de gente que de repente aparece de la nada. quiero acotar algo que dice José Iván, que aquí es Uh-huh. donde nos aclara un poquito. Dice, Jorge Anfrus fue en la década de los 70 y 80. Efectivamente, fue en el 79. Uh-huh. Reabierto a mediados de los 2000 por culpa de un Uh-huh. carabinero sicón, dice él. Es un dato, pero me pareció simpático. Y de Víctor Uh-huh. Zamorano Jones fue un niño en la década de los 90. Ambos crímenes quedaron muy inconclusos. Y ahí está el tema, po. Claro. La inconclusión de los casos nos permite a muchos de los que estamos escuchando no conocerlos, po. Exacto. Tajantemente, porque si tú te das cuenta, claro, tú me vas a decir, pero ya, también está inconcluso el de Kurt Martinson, pero la familia lo Uh-huh. sigue buscando. Claro, Lo sigue buscando. pero ese es tal vez es el hilo conductor, que nunca se llega a una conclusión, es como que desapareció y dejémoslo hasta ahí porque no hay nada que te dé luces de qué pasó. Y queda inconcluso y claro, con el tiempo la historia a lo mejor se va olvidando, se va mezclando o hay casos muy parecidos. Desaparecen muchos niños a diario, niños pequeños y tal vez no se le da tanta importancia, pero también se van mezclando, mezclando las historias entre sí, de niños que desaparecen, de jóvenes que son los que más se pierden, o también de mujeres que también desaparecen mucho y eso sucede a diario alrededor del mundo. Oye, tenemos muchos casos, pero no tenemos más Sí, tiempo. hay muchísimos. Te doy las gracias, Mira, Agustín. Sí,
hay un caso curioso, esto fue por allá por el 1500, creo. Sucede que un navegante de la época europeo, pretendiendo llegar hasta América, se perdió. Su hermano salió a buscarlo y también se perdió. O sea, se perdieron los dos hermanos, uno buscando al otro. Eso también es curioso, que dos personas desaparezcan en las mismas condiciones exactamente, porque ambos tomaron un barco, llegaron hasta un punto y desaparecen en ese punto. No se encontró ese barco. Salió su hermano a buscarlo y desapareció el barco en el mismo punto y no se encontró a ninguno de los dos hasta nuestra época. No se sabe qué pasó con estos navegantes europeos. Simplemente desaparecieron, uno siguiendo al otro. Y por qué motivo tampoco se supo. Así también como sucedió con este avión de Malaysia Airlines, que podemos hablarlo más adelante, que también parece que desapareció de la faz de la Tierra. Simplemente no se supo dónde cayó, o con el submarino el Ara San Juan también en Argentina, qué fue lo que pasó. En realidad no recuerdo en qué terminó ese caso. No sé si me puedes ayudar ahí tú, Esteban. ¿Qué pasó con el Ara San Juan al final? Dame un segundo. ¿Se encontró, no se encontró? ¿Sigue ahí? No se sabe. En realidad no me recuerdo, pero sí sé que cuando desapareció causó gran revuelo en Argentina. A ver, la desaparición fue a finales de 2017, ¿cierto? Ya, aquí está la aparición. La madrugada del 17 de noviembre de noviembre de 2018, la Armada Argentina confirmó que había hallado los restos en el punto de interés número 24, 20 kilómetros al nororiente, si mal no recuerdo. Ya listo, la anomalía sísmica previamente informada, luego de que el jueves 15 de noviembre en la noche fuera ubicado un objeto a la longitud de 60 metros a 907 metros de profundidad. El hallazgo fue catalogado de categoría C. Acá hay un tecnicismo, que yo creo que no importa mucho, lo que quiere decir de fuerte probabilidad, y finalmente dio positivo con las características de sumergible. El Ara San Juan fue ubicado en un punto del Atlántico Sur a 907 metros en el lecho marino, a 41 kilómetros del registro del lugar señalado como evento hidroacústico, y a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en la plataforma de la Patagonia Argentina. Como te decía, eso también, o sea, son cosas que en este caso el submarino se perdió y estuvo mucho tiempo fuera de la mira de cualquier radar, así como acá sucedió también con, bueno, no acá, pero con el avión de Malaysia Airlines, o como tantos otros casos de aviones que simplemente desaparecen, o autos o buses que desaparecen, con personas, con la gente que está transportando, desaparecen simplemente y no se vuelve a saber de ellos. Eso también es otro caso interesante que más adelante vamos a desarrollar, de estos transportes que han desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. Qué increíble, increíble. Bueno, a ver, adelantemos materia. ¿Tú para la próxima semana tienes propuesto otra cosa o te gustaría seguir con esto? Porque no, para la otra semana vamos, bueno, a pito de que la próxima semana se celebra el Día del Internet, el 17 de mayo, no sé si sabías. No tenía idea. Vamos a hablar de la Deep Web. ¿La qué? La Deep Web, o la Internet escondida, supuestamente. Donde se contratan sicarios, hackers, se vende todo tipo de drogas y esas cosas. Oye, pero es un tema sabrosísimo, la página de los sicarios. Bueno, pero hoy en día tú, podemos adelantar, me quedan 3 minutitos. Tú hoy en día, por ejemplo, tú vas donde quieras, por favor no se tomen esto como una idea, pero es que es verdad. Tú, por ejemplo, en Buenos Aires, donde el sicariato, bueno, en la gran Argentina, donde el sicariato es, no sé si común, no sé si es la palabra que me parece pertinente utilizar, pero se da más que en otros países. Tú puedes poner, por ejemplo, sicario, no sé, Barrio Palermo, y hay un listado, y son con currículum. Sí, eso es lo curioso. Y yo leí un par y te ponen, por ejemplo, el rastreo con 3 días de anticipación, y por ese rastreo tiene un monto. Después del rastreo, el seguimiento de la persona. Tú eliges el lugar, si quieres auto, no, si de verdad, si lo quieres en casa, auto,
no me acuerdo cuál es la otra parte donde lo pueden esconder. Hay métodos hasta de sufrimiento. Ponte tú, si tú quieres que sufra la persona, que la persona esté... incluso lo pueden googlear, ¿ah? No lo estoy engañando. Pon sicario, no sé, Barrio Palermo, Argentina, y ahí te van a aparecer los currículums. Es un trabajo para ellos, es impresionante. A mí no me parece. Exacto, y también cobran por cómo quieres si quieres que aparezca un accidente, que parezca que alguien de verdad intervino, si fue algo fortuito, si quieres que se queme la casa. Hay un montón de opciones que se pueden manejar. Y no solamente en eso, también en términos de hackeo. Si quieres hackear, no sé, un correo, un celular, si quieres hackear una página del gobierno, también hay gente que está especializada en eso y te cobra dependiendo de lo que tú quieras. Pero para entrar a esa parte no es llegar y entrar, hay que seguir ciertos procedimientos, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que ha entrado a la web y después ha llegado al FBI a su casa preguntándole qué estaba haciendo ahí. Bueno, Agustino Yarzún Velázquez en este martes paranormal de harto aprendizaje, nos quedan hartos puntos pendientes, yo creo que tenemos mucho que aprender varios, hay que leer un poquito más porque hay varios casos que efectivamente no están a caballo. Bueno, voy a decir lo mismo que digo que de la ortografía, cuando las personas escriben con mala ortografía es porque efectivamente no están acostumbrados a escuchar o a utilizar las palabras. Por ejemplo, si hay gente que no sabe cómo se escribe la palabra vicisitud, no lo culpo, porque no la utilizan. Estos mismos casos, como uno no los trata a diario, yo creo que efectivamente tenemos tarea con los auditores de leer más sobre estos casos de desapariciones en Chile. Algunas forzosas, otras no, otras simplemente que quedaron en un misterio. Te mando un abrazo, Agustino Yarzún Velázquez. Nos reencontramos igualmente, la próxima semana. Esteban. No, que estés bien. Chao, chao. Chao.